Hace unos días hice un comentario en las redes sociales que causó mucha polémica, no entiendo por qué. Decía yo que ahora más que nunca la iglesia necesita sacerdotes santos, no bailarines. Bueno, hubo mucha gente que se molestó por este comentario, pero hubo muchos otros que estuvieron de acuerdo, y lo que me llamó la atención es que los sacerdotes que intervinieron en la discusión que se armó estaban de acuerdo con lo que yo decía, y es que en verdad, ahora como están las cosas y con los problemas que atraviesa el clero, pues es innegable, es una realidad. Necesitamos realmente de sacerdotes santos, no de sacerdotes que nos pongan a bailar, no de sacerdotes que nos quieran alegrar, no. Y no es que la alegría sea mala, por supuesto que no, pero lo que necesitamos es el ejemplo de sacerdotes santos que nos enseñan a nosotros a ser santos, que nos enseñan a ser virtuosos, que nos lleven por el camino que conduce a Cristo Jesús. Es lo que necesitamos. Y a Cristo Jesús no se llega necesariamente brincando, bailando y aplaudiendo, se llega negándose a uno mismo, tomando una cruz y siguiéndolo. Es como se llega a Cristo. Y necesitamos a los sacerdotes no solo para que nos alimenten con los sacramentos, sino también para que nos pongan el ejemplo, porque ellos están facultados para actuar in persona Christi. Bueno, pues eso decía yo, la iglesia necesita sacerdotes santos, y este domingo 14 de octubre de 2018, Dios nos ha concedido el gran regalo de 4 sacerdotes santos, uno de ellos incluso papa. 4 sacerdotes santos cuyos nombres han sido agregados, pon atención, cuyos nombres han sido agregados al canon de los santos. Es por lo que decimos que han sido canonizados, porque han sido agregados sus nombres a la lista de santos, al directorio oficial de santos que conocemos como el canon de los santos. Tenemos 7 santos nuevos en la iglesia que ha canonizado el Papa Francisco. Uno de ellos, Giovanni Battista Enrico Antonio María Montini, mejor conocido como el Papa Pablo VI. Otro, el gran héroe salvadoreño, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Él fue el arzobispo metropolitano de San Salvador y, como todos sabemos, era muy famoso por sus homilías en las que defendía los derechos humanos, que eran transmitidas por radio y era el programa más escuchado en El Salvador cada domingo, y que perdió la vida celebrando la Santa Misa, muriendo de manos de un asesino. Otro sacerdote canonizado fue Francesco Spinelli. Él fue ordenado en 1875 y fue el fundador de una comunidad de jóvenes mujeres que consagraron su vida a la adoración eucarística, el Instituto de las Adoradoras del Santísimo Sacramento. Y el cuarto sacerdote santo es Vincenzo Romano. Él fue ordenado sacerdote en 1775, se dedicó especialmente a los más necesitados y a la educación de los niños y de los jóvenes, y una tarea muy importante que realizó Vincenzo Romano fue en 1794, cuando el pueblito italiano de Torre del Greco fue casi por completo destruido con la erupción del Vesubio, y él contribuyó fuertemente a la reconstrucción tanto material como espiritual de la comunidad. Además de estos 4 sacerdotes santos, 2 sacerdotes, un obispo, un papa, otro santo varón, Nuncio Sulpicio, que contrajo tuberculosis ósea, tuberculosis en los huesos, mientras era tratado de otra enfermedad, por lo que tuvo que ser admitido en el Hospital de las Enfermedades Incurables, donde recibió su primera comunión, y donde murió a los 19 años apenas, y es la razón por la que el Papa León XIII lo propuso como un modelo para los jóvenes. Y junto a ellos, 2 mujeres, María Catherine Kasper, ella era alemana, fue fundadora de un instituto de hermanas para el servicio de las personas más humildes, una congregación que rápidamente se extendió por afuera de Alemania, se extendió por Europa, llegó a América y finalmente a la India. Y la última santa, Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús, una española que se mudó a México, donde se unió a las hermanas de los ancianos abandonados, y después fue enviada a Bolivia, donde fundó la congregación de las misioneras cruzadas de la iglesia para atender a los pobres y a las mujeres. Y todos estos 7 buenos hijos de Dios, por su vida virtuosa, por su amor a Dios y por su amor a sus hermanos, es que han sido agregados al canon de los santos, además por supuesto de cumplir con los requisitos de haber concedido del Señor 2 milagros bajo su intercesión. Y fíjate que en esta variedad de santos podemos ver cómo para ser santo no se necesita ser solamente sacerdote, ni papa, ni obispo, ni monja. También se puede ser laico, y tampoco se tiene que ser anciano o adulto, también se puede ser joven, como en el caso de Nuncio Sulpicio. Entonces es una maravilla poder ver el testimonio de todos estos grandes santos que, al ser sus nombres agregados al canon de los santos, ya la iglesia les puede rendir culto universal. Se pueden erigir iglesias dedicadas a su patronazgo,
y pues todo el mundo podemos rendirles culto. ¿De qué manera le damos culto a los santos? Es culto de dulía, es decir, culto de veneración, que consiste en imitar sus virtudes y en pedir su intercesión. Todos ellos grandes santos. Para mí personalmente, bueno, pues destaca el Papa Pablo VI. Es un papa al que le tengo yo un cariño muy muy entrañable, porque fue el primer papa que conocí en mi vida, no en persona, pero lo conocí cuando tenía 4 años de edad, que fue cuando por primera vez en la vida vi televisada la misa de Navidad desde el Vaticano. La estaba celebrando el Papa Pablo VI, entonces era la primera vez que yo a los 4 años veía a un papa, y lo veía en televisión, y lo veía además celebrando una misa que me pareció majestuosa, hermosa, que me sobrecogió, y por esa razón desde los 4 años a la fecha nunca me pierdo la misa de Navidad que celebra el Papa, y todo empezó, ese amor por esa misa empezó gracias al Papa Pablo VI, entonces por eso le guardo mucho afecto, aparte de que otro momento que nunca se me ha olvidado, que me quedó fuertemente grabado en la memoria y en el corazón, fue el funeral en 1978. Cuando el Papa Pablo VI murió, recuerdo perfecto cómo en la televisión estábamos viendo en casa por televisión el funeral, y yo veía miles de personas llorando, que además ondeaban su pañuelo blanco cuando su féretro era ya retirado. Y yo le pregunté a mi mamá, ¿por qué sacan su pañuelo? Y mi mamá me explicó, pues porque están despidiéndose del Papa. Nunca se me va a olvidar ese momento. Entonces por eso y por otras razones es que siempre le he tenido yo un afecto muy especial al Papa Pablo VI. El Papa Pablo VI pues fue un papa importante. Él fue arzobispo de Milán. Él fue el sucesor del Papa Juan XXIII, que inició el Concilio Vaticano II. Fue tarea del Papa Pablo VI llevar a buen término la conclusión del concilio y echar a andar pues las iniciativas y las propuestas que se definieron en este concilio. El Papa Pablo VI fue el primer papa que visitó los 5 continentes. No fue Juan Pablo II, fue el Papa Pablo VI. Claro, el Papa Juan Pablo II viajó a muchísimos más países, pero el Papa Pablo VI fue el primer papa en visitar los 5 continentes. Fue quien estableció el sínodo de los obispos, fue quien estableció que para elegir a los papas en el cónclave solamente pueden participar los cardenales menores a 80 años. Fue él quien declaró a la Virgen María como madre de la Iglesia, siguiendo a fin de cuentas el ejemplo de su primer predecesor, del arzobispo de Milán, San Ambrosio, otro de los grandes santos que hemos tenido en la Iglesia, aquel que tuvo tanta influencia en la vida de San Agustín y que fue el primero que nombró a la Virgen María madre de la Iglesia. Y siguiendo ese ejemplo de su primer predecesor y además siguiendo la lógica de la mariología al respecto, pues fue que el Papa Pablo VI, San Pablo VI, declaró a la Virgen como madre de la Iglesia. Algo que me gustó mucho en la misa de canonización en la Plaza de San Pedro fue que el Papa Francisco empleó algunas reliquias de estos santos. Por ejemplo, consagró usando el cáliz favorito de San Pablo VI, empleó también la cruz pastoral de San Pablo VI y se ciñó el alba con el cíngulo ensangrentado de San Óscar Romero. El cíngulo es el cordón con el que los sacerdotes se ciñen el alba por debajo de la casulla, y el cíngulo que estaba usando San Óscar Romero en el momento en que fue asesinado celebrando la Santa Misa se guardó, conserva su sangre, y fue el que usó el Papa Francisco precisamente para celebrar así su canonización. En una celebración, en una misa por supuesto espectacular, por supuesto en una plaza de San Pedro pletórica de miles y miles de fieles que se congregaron. Pues aquí están 5 santos, un papa, un obispo, 2 sacerdotes, 2 religiosas y un joven laico que nos hablan de la riqueza de la Iglesia y que nos recuerdan a todos que para poder llegar al cielo se necesita ser santo. Ellos nos dan el ejemplo para que nosotros seamos santos, porque nadie que no sea santo puede entrar al cielo. El requisito indispensable, ineludible, imperdonable para entrar al cielo es ser santo. No necesariamente teniendo un nombre que sea agregado al canon de los santos, pero sí llevando una vida que en esencia cumpla con la voluntad de Dios en todo momento. Acojámonos a la intercesión de todos estos santos y pidamos así a San Pablo VI, a San Óscar Romero, a San Francesco Spinelli, a San Vincenzo Romano, a San Nuncio Sulpricio, a Santa María Catherine Casper y a Santa Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús, que rueguen por nosotros. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud, iTunes, iVoox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos, apasionate por nuestra fe.